Pablo. Público, público. Nos han venido a contar que el movimiento de la New Age, o Nueva Era, piensan que el tiempo a Cristo se le terminó y que ahora son ellos los que tienen el mando de las cosas. Eso dicen. Eso dicen. A ver qué nos dice usted. Bueno, desde hace unos años estamos todos, ¿verdad?, metidos en el ambiente ese que de alguna manera a todos nos ha llegado, por lo menos la palabra, la nueva era del movimiento New Age, que también se ha ido metiendo, filtrando dentro del pueblo cristiano. De modo que hace falta tener información y discernimiento. Y para esa información y discernimiento hace falta estudio de los autores, de los hechos, y además contrastarlo con lo que es la doctrina cristiana. Como historia, lo que sí podemos decir es que tiene una historia larguísima, vieja, indefinida, en algunos de sus temas, tan vieja como la humanidad, ¿verdad? Desde hace milenios ha existido, sobre todo en las culturas de Oriente, una gran tendencia a un modo de pensar que se llama la gnosis, que más o menos significa un conocimiento privilegiado al que solo unos pocos alcanzan, ¿verdad? Y que da una sabiduría que incluye ciertos poderes. Eso aflora continuamente en la historia. Siempre aparecen gente que dicen tener conocimientos o ciencias muy especiales. Bueno, dentro del movimiento New Age eso está, digamos, como reverdeciendo, una vez más, la vieja gnosis. Pero además hay como una especie de cansancio con lo que es esfuerzo, con lo que es la historia del ser humano en la tierra, que siempre va ocurriendo, como Cristo dijo en su parábola sobre el trigo y la cizaña, en una mezcla entre cosas buenas y cosas malas, el bien y el mal, que durarán, dijo Cristo, hasta el día de la cosecha, es decir, hasta el fin del mundo. El movimiento New Age no quiere en absoluto aceptar que la historia humana es de esta naturaleza. Ellos quieren un cambio y además aseguran que se viene un cambio fácil, agradable, instantáneo, fantástico. Y además va a ocurrir de un momento a otro. Uno entiende que estamos ante una especie de milenarismo, ¿verdad? Hay un cambio de milenio y suelen surgir este tipo de movimientos. En la literatura, que es amplísima, hay una mujer que tuvo mucha repercusión, que se llama, probablemente suena bastante, es Marilyn Ferguson, que escribió un libro que lo tituló La conspiración de Acuario. Y no usaba la palabra conspiración en el sentido de un complot tenebroso para matar a alguien o para derrocar un gobierno, sino en el sentido de respiración, co-inspiración. Conspiración significaba que todos sienten como respiran de la misma manera. ¿De qué manera? Como los que pertenecerían al signo de Acuario, que es un signo simbólico de que se acabó la era anterior, que sería, según en su modo de hablar, la era de Piscis, que sería la era cristiana. En lenguaje más claro, se acabó Cristo, se volvió irrelevante, no nos sirve, chao. Ahora lo que entra es Acuario, que es la nueva era. Y es una nueva era que no necesita ni de Cristo ni de un Dios personal, porque si hay algo que Marilyn Ferguson deja claro, y luego la gran divulgadora en Estados Unidos, New Age, que es la famosa ex actriz de Hollywood, Shirley MacLaine, ¿no?, que se dedicó como una especie de gran sacerdotisa New Age a difundirlo. Y luego infinidad de movimientos de todo tipo no quieren saber nada de un Dios personal. En ese sentido, no son una religión. No son como la religión, por ejemplo, hebrea, que reconoce a Yahvé como el único Dios verdadero, ni como los musulmanes que hablan de Alá con la reverencia de un ser que realmente existe y gobierna las vidas de los hombres, como los cristianos que hablamos del único Dios verdadero, uno y trino, con el cual tenemos una relación de personal, interpersonal. Hay un yo y hay un tú, y hay diálogo, hay preguntas, hay respuestas, hay responsabilidad, puedo ser juzgado, puedo recibir leyes. No quieren saber nada de todo esto los del movimiento New Age. Lo que les gusta mucho es una especie, digamos, de religiosidad difusa en la cual lo único divino es la naturaleza, ¿no? Así por lo menos hablaba la Shirley MacLaine y habla Mary Ferguson y todos los que la difunden. La naturaleza, a la Tierra en concreto, al planeta Tierra,
la llaman con la palabra griega Gea, de ahí viene geografía, etc. Gea es el nombre de la tierra, pero es la diosa Gea, a la que hay que adorarla, a la que hay que quererla y con la que hay que fundirse. De modo que uno no busca una relación o una supervivencia personal dentro del movimiento New Age. ¿Y no piensan quién la creó? No les interesa. Para ellos es una cosa eterna que siempre ha estado ahí y que desgraciadamente ha aparecido el ser humano sobre la Tierra, que es un depredador. Esa es la corriente ecologista, que también está muy imbuido de un tipo de ecologismo, que es el que piensa que el peor depredador que existe en el planeta Tierra es el ser humano, que daña a la naturaleza. De modo que en nombre de conservar la naturaleza, aquí hay que eliminar, si es necesario, por lo menos a una parte de los hombres, que son los depredadores. Otros simplemente hacen ritos, que son ritos como los que se podían haber hecho en la antigüedad pagana, de tratar como de disolverse en la naturaleza, de empaparse en flores, en perfumes, en música, en colores, en piedras preciosas, y de ahí salen todo tipo de terapias naturistas, ¿verdad? Pero que son como buscar que la energía del universo penetre dentro de uno. Dicen que Dios no existe como Dios personal, lo que existe es una energía, y lo importante sería llenarse de esa energía. ¿Y uno cómo se llena de esa energía? A través de pirámides, de cromoterapias que son con colores, de perfumoterapias, oliendo perfumes. Hay todo tipo de terapias que se quieren, pero lo que van buscando es llenarse de la energía del universo, de la fuerza del universo. No hay conciencia de bien y de mal, no existe lo bueno y lo malo. Y tal vez lo que más llama la atención del movimiento New Age es el increíble y profundo individualismo que se nota en las personas. Los que conozcan a personalidades New Age verán que les importa un comino la vida social, la justicia social, el progreso y la paz en el mundo, todo lo que de algún modo sean relaciones sociales interpersonales. Ellos quieren su disfrute íntimo, así las personas más cultas dirían, quieren un estilo dionisíaco de vivir, es decir, quieren que todo sea fiesta, alegría, sensaciones agradables, gozo sin fin. Además, que sea fácil, permanente, que no se vaya nunca. Uno lo que sospecha es que están soñando con el cielo, que sí existe, pero lo quieren acá en la tierra y lo niegan que ocurra con el Dios personal que sabemos que existe. Quieren el cielo y además lo quieren fabricar cada uno con su propio estilo personal. Sobre esto, claro, la Iglesia ha tenido que pronunciarse. Ha habido que incluso hacer discernir a los cristianos que algunos de ellos se han dejado arrastrar por esta especie de fantasía, ¿verdad?, de ilusión milenarista, facilista, dionisíaca. Y bueno. Bueno, padre, vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos. Y continuaremos explicando un poco. Volvemos. Bueno, padre, continuando el tema, sí. Hay gente que piensa que se puede ser cristiano y al mismo tiempo pertenecer a la New Age. Eso significará que habrá algunos puntos que pueden ser aceptables al respecto. ¿Qué nos puede decir, padre? Y se ha dado mucha confusión entre los cristianos en muchos países, pero en el núcleo esencial hay una incompatibilidad. Hay que decir las cosas como son. Lo han dicho los obispos de muchísimos lugares del mundo. Leí hace poco la pastoral del cardenal Rivera de México. El Papa Juan Pablo II lo dijo muchas veces. Hay muchos teólogos que han explicado, profundizado que es incompatible el movimiento. Aunque hay muchos puntos que son precisamente esas zonas grises que hacen que la gente se pueda confundir. Porque los seres humanos tenemos algunas energías, sí las tenemos. San Pablo dice que existen ciertos carismas, por ejemplo, de curación. O sea que por imposición de manos es posible curar. Eso es real, es verdadero. Pero es Dios que obra a través de un ser humano. Siempre es un Dios personal a un ser que por amor al prójimo está tratando de hacerle el bien. En cambio, estas otras energías se las desea para la pura satisfacción individual, personal, autista, cerrada dentro de sí. No hay un amor al prójimo en absoluto dentro de toda esta religiosidad New Age, hay que decirlo, ¿no?
Tan así que miren que Juan Pablo II, a un grupo de obispos que lo visitaba, les dijo así de claro hace unos años: las ideas New Age a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros espirituales, y así llegan a influir incluso en católicos practicantes, que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia. Entonces, hay algunas pocas cosas que, por ejemplo, dicen que hacen oración. Los católicos, todos los cristianos hacemos oración, por lo tanto, hacemos lo mismo. No, porque la oración que predican los del movimiento New Age no es la oración de la religión que busca un encuentro de personal con Dios. Ellos lo que buscan es algo que lo han tomado del Oriente, de algunas religiones que han incorporado el Oriente, van buscando disolverse en una especie de vacío, en una especie de nirvana. Algo que tiene que ver bastante con algunas formas de budismo, en los cuales se decía, o se dice en esas formas de budismo, que la solución para el sufrimiento en el mundo es desarrollar una técnica de desprendimiento de la realidad, de tal manera que uno deje de sentir porque deja de estar en contacto. Un aislamiento. Un aislamiento. Entonces, esa meditación trascendental no tiene nada que ver con la oración en sentido religioso, en que uno busca a Dios por motivos de amor, también por motivos de conocimiento, que quiere saber cuál es el modo que agrada a Dios de vivir en la tierra, que acepta y reconoce que somos una gran fraternidad universal, no de individuos aislados que están tratando de hacer cada uno conseguir su estilo de felicidad individual, sino que somos un único cuerpo en el que la mano cuida al resto del cuerpo, como Cristo dijo que somos los hombres. Formamos una única familia, una unidad, un cuerpo que se cuida uno a otro, cada miembro. Ellos no tienen nada de esto. Además, están convencidos, también lo han importado del Oriente, en el tema de la reencarnación, que así como, digamos, imaginativamente, uno dice que es simpático, como yo conocí a un profesor de historia que me dijo que él recordaba clara y distintamente que en una vida anterior había sido una prostituta egipcia. O sea que no solo había cambiado de profesión, sino también de sexo. O sea, se había reencarnado ahora en un profesor de historia de la actualidad, pero no sé qué otras cosas recordaba haber sido. En el fondo, ¿qué es lo que están diciendo? Que no existe la identidad personal. ¿Quién soy yo? Realmente no soy nada. Porque si existe la reencarnación, la próxima vez puedo que me reencarne en un hipopótamo, puedo que me reencarne en una prostituta egipcia, puedo que me reencarne en cualquier cosa. El yo no existe y por lo tanto carece de responsabilidad personal. Toman el traje, el alma, sí, pero el cuerpo como si fuera una vestimenta que la cuelgan en un placar, claro, y se ponen otra. Así es, pero las consecuencias sociales, personales, de vida moral, son muy grandes, ¿no? Son digamos, atroces. Si eso se volviera el estilo normal de vida, uno le echaría la culpa a tal vez a cosas que hizo en su vida pasada, o prometerá que va a purificarse en una próxima reencarnación, pero que acá no piensa hacer justicia ni enmendar sus actos. Claro, es toda una especie, digamos, de imaginación, que antiguamente, cuando los pueblos del Oriente no habían oído hablar de que Dios bueno ha venido a la tierra y trajo también el perdón de los pecados, trataban de entender cómo conseguir el perdón. Y se les ocurrió esta solución que es puramente imaginativa, que no es verdadera, que el perdón, como no existe un Dios personal, ocurre a través de purificaciones y reencarnación. Pero desde que vino Cristo nos aseguró que no es así, que solo se vive una sola vez, y después viene el juicio personal, y al final de la historia el juicio universal, y es aquí en esta tierra donde uno es persona, toda su identidad se realiza ahora en mi única vida, y tengo que hacer el bien o hacer el mal, pero en esta única vida, ¿no? O sea, hay un panteísmo, hay un naturalismo, y lo que tanto el Papa como los obispos han estado advirtiendo desde hace años es que desde el punto de vista moral son terriblemente relativistas. No existe el bien y el mal en el movimiento New Age. El aborto es bueno o es malo. Mentir es bueno o es malo. La pereza, no trabajar, dedicarse a escuchar una música sensual que hace bien, ¿es buena o mala la pereza? No tienen una respuesta moral, simplemente buscan sentimientos.
Y la comodidad también, Ahí porque detrás es más cómodo. hay más cómodo, además la soledad, hay un aislamiento, hay todo un proceso, digamos, de ir negando lo que son las cualidades naturales del ser humano, ¿no? En nombre de algo instantáneo. El cardenal Ratzinger hace años, en una conferencia que dio a los obispos de toda Latinoamérica, en Guadalajara, en México, decían que era una versión irracionalista de la religión. O sea, todo lo que plantean es irracional, porque dicen que ocurrirá la felicidad personal y esta nueva época de Acuario de un modo instantáneo, de un modo fácil y sin esfuerzo. Eso no tiene nada que ver con la realidad humana. Pero claro, ofrecen una solución que es mágica. Dicen, en el momento en que se produzca el paso de un signo al otro, de una era a la otra, el cambio será instantáneo. Esa es una promesa mágica que no tiene ningún apoyo, ningún soporte, nunca ha ocurrido, a nadie le ha pasado. La historia humana no reconoce ese tipo de cosas en su pasado, pero ellos lo prometen como cosa segura y además a corto plazo. Usan muchas veces el vocabulario cristiano. Por ejemplo, hay algunos grupos que se llaman la Nueva Acrópolis, que a algunos les sonará, o el método de control mental Silva, que usan un vocabulario deliberadamente cristiano. Pero en el fondo lo que están buscando no tiene nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, la redención, ellos mismos muchos lo dicen. La redención es lo que redime al hombre, lo que le hace bien, es el desenfreno, es el no tener límites, es el puro placer el que es redentor. Cosas por el estilo, decía Ratzinger. Y ¿qué otras cosas decía? Que por acá las tengo anotadas de esa su conferencia. Que el frenesí libera por sí mismo. La vitalidad, la explosión de vivir, esa es la única redención. Una redención que pase a través del dolor, del sufrimiento, de la lucha interior, eso no les interesa. De modo que son dos discursos que, aunque a veces se han tomado el vocabulario cristiano en préstamo, tal vez para colarse, ¿no? Para confundir más a la gente, ¿no? Están en una relación que el cardenal Rivera de México decía, la relación del New Age con el cristianismo es la relación que hay entre el anticristo y Cristo, así de fuerte, ¿no? Porque es un rechazo, por lo menos en el libro de Ferguson, de la señora Ferguson, un rechazo formal, exclusivo de la época cristiana, de la era cristiana, de Cristo mismo, de Dios que ha venido a vernos. Entonces, no hay posibilidades, digamos, de confundirse. El que entra de un modo consciente dentro del movimiento New Age se sale del cristianismo. O sea, está haciendo una apostasía. Lamentablemente hay que decirlo así de claro. Y lamentablemente el tiempo es un tirano, así que hacemos un pequeño paréntesis y volvemos enseguidita.